السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Con la gracia de Allah Ta'ala, la tendencia para dedicar a los niños en la comunidad el esquema del Waqf Now está creciendo. De forma diaria recibo cartas de los padres y hay días que estas cartas llegan a ser 20 o 25 en las cuales los padres me piden que el niño que va a nacer sea incluido en los Waqf Now, en los nuevos consagrados. Inicialmente, cuando Hazrat Khalifatul Masih IV, Rahimullah, comenzó con este esquema, fue un esquema temporal, pero más adelante lo hizo de forma permanente y los miembros de la comunidad, particularmente aquellas madres en todo el mundo, respondieron a esta llamada hace 12 o 13 años, cuando la comunidad llamó la atención sobre esta iniciativa. El número de Waqf No de nuevos consagrados eran 28.000, un poco más de 28.000. Sin embargo, con la gracia de Allah Ta'ala, este número de Waqf hoy es 61.000, de los cuales 36.000 son chicos y el resto son chicas. Es decir, con el paso del tiempo hay un incremento en este número, y es que los padres desean dedicar a sus hijos antes de sus nacimientos. Sin embargo, las responsabilidades, las obligaciones de los padres no finalizan después de haber dedicado a sus hijos, sino que incluso tienen más obligaciones y más responsabilidades. Ciertamente, la responsabilidad de hacer crecer a un niño Ahmadi yace en los padres, y no cabe duda de que los padres desean o desearán siempre lo mejor para sus hijos, ya sea desde el punto de vista de la educación secular o la educación religiosa, con la condición de que ellos siempre se incline hacia la religión. Un niño Waqf No es un depósito al que ha sido confiado al cuidado de los padres por la comunidad, y les corresponde a los padres proveer
un entrenamiento adecuado para ser un miembro válido dentro de la comunidad y la sociedad. Sin embargo, educar y entrenar a los consagrados niños, a los Waqf no, y también su educación, material y religiosa, y luego presentarles a la comunidad de la mejor manera, es una responsabilidad. A este respecto, es una necesidad también de los padres, porque ellos hicieron el pacto antes de que el niño naciera, que todo aquello que iba a nacer, es decir, chico o chica, lo iban a consagrar en el camino de Dios, y para completar la misión del fiel devoto del Santo Muhammad, es decir, el Santo Mesías prometido, que era divulgar y propagar la verdad de las enseñanzas del Islam a todos los lugares del mundo. La misión a la cual el mundo necesita ser llamado es cumplir los derechos de Dios Todopoderoso, la misión de cumplir con los derechos de los demás, transmitiendo las enseñanzas del Islam. Este era el objeto de consagrar a estos niños. No es una responsabilidad normal de los padres, particularmente de las madres que consagran a su niño antes de su nacimiento, haciendo el pacto con Allah Ta'ala y escribiendo al jalifa del momento, de la época, que por favor incluya a nuestro hijo o hija en el esquema del Waqf no, haciendo el mismo pacto que ante Allah Ta'ala que hizo Hazrat Maryam, Santa María. ¿Y esa oración cuál era? Oh mi Señor, te he prometido lo que hay en mi vientre para que se consagre a tu servicio. Acéptalo pues. No sé qué es, si es chico, si es chica, pero sea lo que fuere, mi deseo, mi oración es que sea un sirviente de la religión. Acepta este deseo, pues en verdad solo tú eres el que todo lo oye, el omnisciente. Es decir, oh Dios, tú sabes que esta es una oración de mi corazón, y este es el deseo de una madre antes de que nazca el niño, y esto debe ser el deseo de una madre Ahmadi cuando consagra a su hijo, y también está incluido en ello el padre. Por lo tanto, cuando esta oración la hace la madre, que quieren dedicar a su hijo en el esquema del Waqf no, deben ser responsables para cumplir este pacto que afecta tanto a las madres y también al padre, porque el niño que se presenta con el consentimiento de ambos. Allah Ta'ala no solo ha preservado esta oración en el Santo Corán como una historia del pasado. De hecho, dice Azur, Allah Ta'ala estuvo muy contento con esta oración y preservó la oración para el futuro, para que las madres del futuro continuaran ofreciendo estos sacrificios extraordinarios, haciéndoles, dedicando a sus hijos para el servicio de la fe, mientras que recitaban esta oración. Es verdad que cada creyente, cada momin, tiene que dar predilección a su fe sobre los asuntos del mundo, pero aquellos que dedican sus vidas deben ser aquellos de los que llegan a las alturas más álgidas, cuando las madres y los padres
instilen en los corazones y en las mentes de sus hijos de que sois waqf, sois consagrados y que os hemos dedicado solamente para servir a la fe y que este es el propósito de vuestra vida y para ello hemos estado orando para vosotros en este sentido, entonces los niños crecerán con este pensamiento y sentirán que deben servir a la fe. No crecerán con el pensamiento de que tienen que ser unos grandes negociantes o unos grandes deportistas o que tienen que trabajar en este campo o en este otro, sino que la pregunta que se cuestionarán será que soy un waqf no y ahora la comunidad y el jalifa del momento me diga cuál es el campo en el que yo debo ir, porque yo no tengo ya ningún interés en la materia, en el mundo. Como mi madre me había consagrado antes de mi nacimiento y las oraciones que ella hizo antes de mi nacimiento y la forma en la que ella me ha criado implica de que yo deba conseguir o perseguir o buscar la fe en lugar de los asuntos materiales, y soy muy afortunado que ahora estas oraciones que mi madre hizo han sido escuchados por Dios Todopoderoso, y los esfuerzos que mi madre hizo para educarme han dado el fruto por Allah Ta'ala, y ahora no tengo ninguna ambición mundanal y solamente tengo el deseo de servir a mi fe y por eso dedico mi vida a esta causa. Ahora bien, es esencial que un waqf no debe expresar este sentimiento cuando tenga la edad de 15 años. Por eso yo he dicho a las organizaciones, a los departamentos relevantes, de que deben conseguir de forma escrita que aquellos waqf no que tienen 15 años desean o no continuar su waqf, su consagración. Después, en la edad de 20 o 21 años, cuando acaban sus estudios y no han entrado en el Jamia, es necesario que de nuevo se les pregunte si quieren renovar este lazo, este pacto. Si a alguno de estos waqf se les dice que conseguid alguna experiencia en algún campo, deben preguntársele otra vez. Es decir, en cada paso un waqf no debe expresar él mismo su deseo de continuar con este waqf en cada etapa de su vida. Como dice Azur, ya he hablado de forma precisa sobre este tema en distintas ocasiones y con suficiente detalle. Ningún niño waqf no debe pensar que él, si dedica su vida, ahora, ¿cómo vamos a mantenernos desde el punto de vista económico? O que tengan esta aprensión que cómo vamos a conseguir dinero para mantener a nuestros padres, o cómo podremos ayudarles, digamos, de forma, si ellos tienen necesidades físicas. Hace unos días tuve una clase con los waqf no y uno de los niños me preguntó que si dedicamos nuestras vidas y ofrecemos nuestros servicios a la comunidad, entonces, ¿cómo vamos a ayudar, de forma económica o de forma física a nuestros padres cuando sean ancianos? O cómo, la pregunta era, revelaba que los padres no habían imbuido esta idea en los corazones de sus hijos en una edad temprana de que iban a dedicar, que hemos dedicado vuestras vidas y que ahora simplemente sois un depósito de la comunidad a la que se ha confiado. Ahora vuestros otros hermanos o hermanas nos cuidarán de nosotros, y tú lo único que tienes que hacer ahora, al niño consagrado, tenían que haberle dicho que tienes que presentarte al jalifa del momento y tienes que seguir las instrucciones que él te dé.
La palabra Moharraran, que ha sido utilizada en la oración de Hazrat Maryam, de la Madre Santa María, significa que este niño se le ha sido cortada los lazos de los asuntos mundanales y que ahora mi oración es que él o ella, lo que vayan a hacer puramente, de forma pura, de predilección a la fe. Por lo tanto, dice Hazur que lo más importante y lo primordial es que las madres y los padres, por el hecho de que sus hijos tengan el título de Waqf, no significa absolutamente nada. Waqf significa una gran responsabilidad en la cual hasta que el niño o el chico llega a la edad adolescente, esa responsabilidad yace en los padres, pero después es la propia responsabilidad del Waqf. Hay chicos y chicas que han tenido una educación secular importante y parece que muestran mucha pasión para ofrecer sus servicios a la comunidad, pero luego sale a la luz de que dejan esta consagración porque no consideran el dinero que les da la comunidad, dicen que no les sirve para sus gastos. Uno tiene que encontrar dificultades y hacer sacrificios si quiere conseguir un objetivo más alto. Por lo tanto, si este concepto hubiera sido imbuido en las mentes de los Waqf desde la infancia, y es que no hay nada mejor que dedicar la vida de uno a la causa de Allah, en lugar de mirar a los demás por estándares materiales y en lugar de pensar de que este compañero de clase tiene ahora la misma educación que yo, está ganando miles, mientras que yo lo que gano en un mes, él lo gana en un solo día. Si tuviéramos el pensamiento que el estatus que Allah Ta'ala me ha dado es mucho mayor que cualquier ganancia material. Uno tiene que tener presente el dicho del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de que en el punto de vista material, los medios, hay que mirar siempre a quien está debajo de ti, al menos afortunado que tú, y desde el punto de vista espiritual tienes que mirar a quien está por encima de ti, para que en lugar de competir en los asuntos materiales, uno compita en los asuntos espirituales. Por lo tanto, aquellos niños Waqf, particularmente los niños que han completado sus estudios, deben intentar mejorar su condición espiritual en lugar de su condición material y su condición financiera, de dinero. Dice Hazur que el santo Mesías prometido, alayhi salam, esperaba de cada Ahmadi que sus estándares a este respecto fueran muy altos. Sin embargo, aquellas personas cuyos padres, antes de que él hubiera nacido, le han dedicado al servicio de la fe y han hecho oraciones por él, qué gran esfuerzo tiene que hacer para conseguir estos estándares que pedía el Santo Mesías Prometido. El Santo Mesías Prometido al Islam decía que considero mi obligación amonestar a mi comunidad y transmitir este mensaje, y es que más adelante cada uno tiene la posibilidad de escuchar o no escuchar lo que digo, y es que si alguien busca la salvación y busca una vida eterna y pura, uno debería dedicar su vida por la causa de Allah Ta'ala, y cada uno de vosotros debería hacer o debe hacer el esfuerzo para ello y debe pensar cómo conseguir este rango y posición donde pueda decir que mi vida, mi muerte, mis sacrificios y mis oraciones son solo por Allah, y como Hazrat Ibrahim, su alma, hable y diga que me he sometido al Señor de todos los mundos. Aslamtu li Rabbil Alamin. El Santo Mesías Prometido dice que hasta que el ser humano no se imbuya en Dios y no muera por Dios, él no puede conseguir una nueva vida. Por lo tanto, aquellos de vosotros que habéis iniciado un pacto conmigo, veis o sabéis que dedicando vuestras vidas por la causa de Allah Ta'ala,
es la esencia y el objetivo de esta vida. Este es el objetivo, dice Azur. También analizaos dentro de vosotros mismos y veréis cuántos de vosotros desean para ellos dedicando. ¿Cuántos de vosotros realmente queréis dedicar vuestras vidas para Dios? Por lo tanto, los Waqf no deben comprender este principio y deben tener un estatus superior al resto de los Ahmadis. Hay otros que también dedican sus vidas para el servicio de la fe, pero no todos se pueden consagrar, porque Allah Ta'ala ha dicho que solo un grupo de vosotros debe dedicarse al conocimiento religioso y luego debe iluminar al resto de la gente. Hay gente que tiene que dedicarse también al mundo. Sin embargo, el Santo Mesías Prometido ha dicho que incluso trabajando en los asuntos mundanales tenéis que tener temor de Dios y debéis dar, en cualquier caso, predilección a los asuntos de la fe frente a los asuntos del mundo. Los Waqf no deben elevar sus niveles de conformismo y el nivel de sacrificio. Deben incrementarlo de forma muy alta. No deben preocuparse que si somos pobres o tenemos entonces quizá nuestros hermanos o hermanas nos consideren inferiores o que nuestros padres no nos den la atención que están dando a los demás. Primero, los padres nunca deberían mantener esta idea sobre los consagrados, de que son inferiores en algún sentido. El estatus y el rango de un devoto es extraordinario y este es el rango que deben tener. Sin embargo, el consagrado debe considerarse siempre la persona más humilde de la tierra. Dice Azur que mientras que los Waqf no deben acrecentar los niveles de sacrificio, al mismo tiempo deben también elevar sus niveles de adoración, sus niveles de lealtad, deben utilizar cualquier tipo de habilidad y capacidad para cumplir su pacto y su juramento con sus padres. Deben también servir a la fe y hacer cualquier esfuerzo para que se eleve la fe. En este caso, Allah Ta'ala les recompensará de forma abundante y Dios no deja a nadie con las manos vacías. A este respecto, el Santo Mesías Prometido, hablando del cumplimiento de los pactos con sinceridad, dijo que por esta razón Allah Ta'ala en el Santo Corán ha preservado o ha elogiado al Santo Abraham, Hazrat Ibrahim, diciendo: y de Abraham, quien cumplió los mandamientos. Por lo tanto, cumplir los pactos no es algo fácil ni obvio. Los pactos hechos por aquellos que han consagrado sus vidas y sobre los cuales he leído esas palabras conmovedoras del Santo Mesías Prometido, son grandes pactos. Si cada Waqfeno, sea chico o chica, cumple estos pactos con sinceridad, pueden llegar a generar una revolución en el mundo. Dice Azur que a veces vienen parejitas jóvenes casadas y me dicen que yo también soy Waqfeno y mi mujer también es Waqfeno y también nuestro hijito es Waqfeno, o la madre dirá que yo soy Waqfeno o el padre dice que soy Waqfeno y mi hijo también es Waqfeno. Esto es algo bueno, algo reseñable, ciertamente. Sin embargo, solo puede ser beneficioso para la comunidad cuando cumplan los pactos con la máxima lealtad. Comentando sobre la lealtad mostrada por el Santo Abraham al Islam, el Santo Mesías Prometido explica este tema de la siguiente forma y dice que con el objeto de alcanzar la cercanía de Dios Todopoderoso, uno tiene que adherirse a la veracidad y permanecer en ella.
debéis tener una conexión sincera con Dios Todopoderoso. La cercanía que Hazrat Ibrahim ganó fue por esta razón, y es por lo que Allah Ta'ala dijo respecto a él y de Abraham, quien cumplió los mandamientos. Abraham fue quien mostró lealtad, la sinceridad con Dios Todopoderoso, y luego mantener la lealtad con Él requiere una muerte hasta que un hombre o una persona no se prepare para alejarse del mundo de todas sus atracciones, sus incentivos, y no esté dispuesto a sufrir cualquier tipo de humillación, de dificultad y de esfuerzo por Dios. Este atributo no se puede desarrollar dentro de él. La adoración de los ídolos no es que uno se posterne ante un árbol o una piedra, sino que cualquier cosa que nos aleje de ganar la cercanía de Dios o de que demos preferencia sobre Él, sobre Dios, es un ídolo. De esta forma, el ser humano tiene muchos ídolos que incluso no es consciente que está cometiendo idolatría. En esta época, dice Azur, hay películas, series, hay internet, que es un ídolo, a veces ganar el dinero es un ídolo, y hay deseos malignos que son los ídolos de las gentes. El Santo Mesías Prometido dice que la gente tan siquiera se da cuenta que está cometiendo idolatría cuando está profundamente imbuida en ella, y hasta que uno no se haga única y solamente de Dios y se prepare para soportar cualquier tipo de sacrificio, es muy difícil que uno pueda adoptar el camino de la veracidad y la lealtad. El Santo Mesías Prometido sigue diciendo que cuando a Hazrat Ibrahim se le dio este título que Allah Ta'ala le dio, ¿se le dio de forma gratuita? No, absolutamente no. Ibrahim al-Lazi Wafa es cuando Allah Ta'ala le dijo que sacrificara a su hijo. Allah Ta'ala pide hechos, y a través de los hechos es como Allah se le contenta, y los hechos se consiguen con esfuerzo y con dolor. Es decir, el ser humano, con el objeto de hacer obras virtuosas y de realizar obras buenas que satisfagan a Dios, debe ofrecer sacrificios y debe someterse a durezas y dificultades. El Santo Mesías Prometido dice, sin embargo, cuando un ser humano confronta dificultades con el objeto de llevar a cabo obras buenas, este dolor no permanece para siempre. Cuando el ser humano acepta la dureza por ganar el contento de Dios, Dios no permite que permanezca esta dureza. Cuando Ibrahim aceptó el sacrificio de su hijo con el objeto de cumplir la orden de Dios y se preparó para hacerlo, Allah Ta'ala salvó a su hijo. La vida de su hijo fue preservada, y también se preservó del dolor que hubiera sufrido al haber sacrificado a su propio hijo. El Santo Mesías Prometido dice que a Hazrat Ibrahim se le puso en el fuego y el fuego no le quemó. Si uno está preparado para sufrir o llevar durezas por ganar el contento de Allah Ta'ala, cualquier dolor que sufra uno por la causa de Dios, Dios mismo le salva a él de este dolor o de este sufrimiento. Por lo tanto, ese es el estándar para absorber el amor de Dios y para buscar su gracia que el Santo Mesías Prometido nos ha explicado y que Él esperaba de nosotros. Dice Azur que no solo los Waqf no deben llevar este estándar de sacrificio, sino todos aquellos que han consagrado sus vidas también deben seguir este estándar. Hasta que los sacrificios no lleguen a este nivel, cualquier proclama de cualquier consagrado solo será superficial y serán palabras huecas. Hay madres que me han dicho que hemos venido a Canadá y nuestro hijo es un misionero y es un consagrado que está trabajando en Pakistán.
por favor, me dicen las madres, llámele aquí y póngale aquí a trabajar, que venga con nosotros. Dice Azur que cuando uno ha dedicado su vida, ¿cómo puede uno pedir deseos o puede hacer demandas? ¿Cómo cualquier tipo de deseo tiene que finalizar? Como he dicho antes, la tendencia para incluir a los niños, los nuevos nacidos en el Waqf no está creciendo y esto es excelente. Esta tendencia debería incrementarse de una forma de que sea solamente, sinceramente, para Dios y no que, cambiando las circunstancias, cambiemos nuestros pactos o debilitemos nuestros pactos. Dice el Santo Mesías Prometido que sin pasar por dificultades, sin dolor, no es posible ofrecer ningún tipo de sacrificio. Si las circunstancias cambian, entonces tendremos que adaptarnos a las circunstancias, especialmente aquellos que se han presentado para el servicio de la fe o aquellos padres que han dedicado a sus hijos y luego los niños han renovado sus promesas diciendo que quieren continuar con su promesa. El Santo Mesías Prometido dice que cuando un ser humano está preparado para ofrecer cualquier sacrificio por la causa de Dios, entonces Dios Todopoderoso le recompensa y no le deja sin nada y le da de forma muy abundante que Allah Ta'ala quiera que todos los Waqf no y sus padres cumplan los pactos entendiendo la verdadera esencia del sacrificio y que eleve sus estándares de lealtad y sinceridad más y más para que alcancen nuevas alturas. Ahora voy a explicar algunos asuntos administrativos y que me gustaría llamar la atención sobre las líneas de actuación de los Waqf no. A menudo me preguntan, por ejemplo, los Waqf no dicen que siendo Waqf no ellos son un grupo separado. Es una identidad separada al ser Waqf no. Sin embargo, es verdad que tiene una identidad separada, pero no deben esperar ningún tipo especial de trato. Dice Azur, de hecho, si se les da una identidad distinta, deben elevar aún más sus rangos de sacrificio, es decir, tienen que ofrecer más sacrificios más que el resto. Algunas personas piensan que o imbuyen en las mentes de los Waqf no que ellos sois muy especiales, los Waqf no. Y la consecuencia es que crecen teniendo esto en sus mentes, de que son especiales, y también me he dado cuenta de ello por las preguntas que se me han hecho aquí. Esto entorpece la verdadera esencia de ser un devoto y consideran solamente el título de consagrado que por ello somos especiales. Algunos, dice Azur, piensan que como somos Waqf no necesitamos ir a las reuniones de Naserat o las si son niños no deben participar en los Huddam o los programas de Atfal porque somos una organización separada. Dice Azur que si alguien tiene este concepto es completamente falso. No hay ningún responsable de la comunidad, incluso ni el Amir, debido a su edad, debe ser miembro de la organización que le corresponda. Por lo tanto, cualquier chica Waqf no o cualquier chico Waqf no debe recordar que son miembros de sus organizaciones auxiliares respectivas que correspondan con su edad y cualquier programa que entre dentro de estas organizaciones es necesario que participen en ellos y los que no participan, el responsable de la administración debe investigar y debe informar de forma adecuada. Si este Waqf no rectifica su situación, este niño se le expulsará del esquema del Waqf no. Sí, sin embargo, hay funciones en la comunidad donde colapsan las organizaciones auxiliares con los programas de los Waqf no, deben organizarse o colaborar de tal forma para que no interfieran ambos programas y puedan llevarse a cabo puedan participar en ambos programas.
Por lo tanto, uno debe cuidar especialmente de lo que acabo de decir. Dice que los Waqf no dicen somos muy especiales, pero para ser especial tendrán que demostrar ciertas cosas. Tendrán que demostrar que tienen una relación especial con Allah o más fuerte para ser considerados especiales. Se les puede llamar especiales si tienen un temor de Dios mayor que el resto. Se les denominará especiales si sus estándares de adoración son mucho mayores que el resto de los niños. Se les llamará especiales si, además de las oraciones obligatorias, ofrecen oraciones voluntarias. Se les denominará especiales si tienen un temor de Dios mayor que los demás, y este es también un signo de ser especial. La forma, si sus cualidades morales, su forma de hablar son distintas de los otros, y se ve de forma muy evidente de que han tenido una educación especial y son aquellos que dan predilección a la fe sobre los asuntos del mundo, entonces serán especiales. En el caso de las chicas, se considerarán especiales si su vestimenta y su parda siguen un ejemplo de las verdaderas enseñanzas del Islam, donde al verles los demás les envidien en el buen sentido y digan, es verdad que a pesar de vivir en esta sociedad, su atuendo y su parda son un ejemplo extraordinario. En el caso de los chicos, se les considerará especiales si bajan las miradas debido a la modestia en lugar de estar mirando aquí y allí, mirando de forma inapropiada. Entonces serán considerados especiales. Si en lugar de mirar cosas inmorales en Internet o a través de otros medios utilizan su tiempo para adquirir conocimiento religioso, entonces serán considerados niños especiales. Si su apariencia externa les hace ser distinto al resto de otros chicos, entonces serán considerados especiales. Si tanto chicos y chicas recitan de forma diaria el Sagrado Corán, buscan sus ordenanzas, actúan sobre estas ordenanzas, entonces serán considerados especiales. Si participan en los eventos organizados por la comunidad o las organizaciones auxiliares y lo hacen de forma activa y regular, entonces serán especiales. Si tratan de forma cariñosa a sus padres, a sus hermanos, hermanas, piden por ellos, entonces esto es una distinción y por ello podrán ser llamados especiales. Si a la hora de casarse tanto chicos como chicas, en lugar de mirar el mundo, la parte material, ven la parte espiritual y luego mantienen los matrimonios, en este caso pueden decir que estamos siguiendo las líneas religiosas e intentamos mantener nuestras relaciones, entonces serán llamados especiales. Si tienen la capacidad más de aguante que los demás, serán especiales y se protegen de argumentar o pelear, y de hecho son personas que intentan resolver o ayudar a solucionar problemas cuando hay disputas, entonces serán especiales. Si en la predicación son los que están en la línea frontal, entonces serán especiales. Si obedecen al Jalifa y siguen sus instrucciones y están en primera línea, entonces serán especiales. Si son más resistentes en cuanto al carácter y quieren hacer más sacrificios, entonces serán especiales. Y si muestran humildad y un espíritu de abnegación más que el resto y desprecian la arrogancia y luchan en contra de esta arrogancia, entonces serán muy especiales. Si escuchan mis sermones de los viernes y cualquier programa mío de la MTA con el objeto de conseguir guía, entonces estos chicos o chicas son muy especiales. Si todo esto y todas aquellas cosas que a Allah Ta'ala le gustan y le restringen de lo que Allah Ta'ala se restringen de lo que Allah Ta'ala le disgusta y lo que Allah Ta'ala ha prohibido, entonces ciertamente estos chicos y chicas son muy especiales. Sin embargo, si no hay ninguna diferencia, entonces no hay ninguna diferencia entre ustedes y el resto. Los padres deben también recordar
esto y deben educar a sus hijos con este punto de vista? Sí, dice Azur. Si les transmiten estas características, ahora la forma para generar una revolución en el mundo, Allah Ta'ala os ha hecho a vosotros, a los padres, un medio para esta revolución. Si esta no es la situación y ahora, digamos, el mundo no ve en vosotros un modelo, qué especiales sois. Seréis contados entre aquellos en los que sois desleales y traidores frente a Allah Ta'ala por no cumplir los pactos ni mantener los estándares de lealtad. Por lo tanto, en el crecimiento, en la educación, los padres son responsables para que sean especiales, para que cuando estos waqf no lleguen, sean mayores, alcancen los estándares de ser especiales. Como he dicho, durante la educación secular y religiosa, cuando los waqf no estén pasando las diferentes etapas, deben consultar a la Jamaat respecto al campo donde quieren trabajar o a la hora de elegir una carrera. Como he dicho, los niños deben priorizar entrar en los yameas y ser misioneros, porque, dice Azur, hay una gran necesidad de misioneros ahora mismo. La comunidad a la que fuese con la ayuda de Allah Ta'ala se está extendiendo no solo en aquellos países donde habían comunidades establecidas, sino que también en nuevos países, se está creciendo la comunidad. Allah Ta'ala nos está dando nuevas comunidades y necesitamos muchos misioneros en cada uno de estos países donde hemos establecido comunidades. Después necesitamos médicos en nuestros hospitales, muchos doctores que son especialistas en distintos campos. Se necesitan en Rabwa, en Pakistán, se necesitan médicos también en Qadian, en el hospital de Qadian. Incluso, dice Azur, si no pueden venir de aquí, están escuchando mi sermón en cualquier parte del mundo, los waqf no deben en sus países respectivos poner atención sobre lo que estoy diciendo. No tenemos médicos especialistas, necesitamos médicos en África, necesitamos en cada especialista. Estamos haciendo un hospital muy grande en Guatemala y pueden ir médicos de Canadá. Hay necesidad de médicos aquí mismo en Canadá y esto va a crecer aún más. Hay necesidad de médicos en Indonesia y según la comunidad está creciendo, estas necesidades van a seguir creciendo más y más. Por lo tanto, esos waqf no, que una vez que son médicos completan su educación superior en estos países, tienen que especializarse y tras tener una experiencia, deben venir hacia adelante y ofrecerse para estos países donde ellos puedan ir. La comunidad les enviará allí. Se necesitan también maestros para médicos y profesores. Pueden valer chicos, hombres y mujeres, y deben considerar estas profesiones. Necesitamos también arquitectos e ingenieros especialistas en la construcción para que puedan supervisar de forma precisa los planes de construcción de nuestras mezquitas, nuestras misiones, colegios, hospitales y proyectos de edificación, y con esto podemos ahorrar dinero de la comunidad y podamos dar mejores servicios con menos gastos. Necesitamos empleados paramédicos y los waqf no deben elegir esta profesión. Estas son algunas de las áreas que la comunidad necesita. En el futuro estas necesidades pueden cambiar de acuerdo con las circunstancias del tiempo. Algunos waqf no tienen una aptitud especial en ciertas áreas y me preguntan, y yo lo que les digo es que al ver su interés, que sigan con una educación superior. Sin embargo, quiero decir a todos estos estudiantes
que deben también dedicarse a la investigación en distintos campos de la ciencia. Y esta es una instrucción para los Waqf No y el resto de estudiantes, porque si nutrimos con los mejores científicos nuestra comunidad, entonces los Ahmadis no solo serán la voz de las enseñanzas religiosas y el mundo vendrá para vosotros para aprender la religión, y también los Ahmadis seremos los líderes del conocimiento del mundo, y el mundo dependerá de vosotros para conseguir este conocimiento. Basados en este principio, los Waqf No trabajarán para el mundo, pero el objetivo de su conocimiento es demostrar la unicidad de Dios y difundir las verdaderas enseñanzas de la fe en este mundo. De la misma forma, los Waqf No pueden elegir ir en otros campos, pero deben apreciar que su objetivo fundamental es que somos personas dedicadas y debemos servir a la religión. Por lo tanto, se me llama para que sirva a la religión sin ningún tipo de excusa, con ningún tipo de retraso, tengo que presentarme. Otro punto importante que cualquier Waqf No debe recordar es que se les da la posibilidad de que trabajen en el mundo, pero esto no debe desproveerles de la adoración de Allah Ta'ala, de la adquisición del conocimiento religioso y de servir a su fe. La primera prioridad, la más importante prioridad, es que deben conseguir el máximo estándar en la fe. Es necesario que los Waqf No estudien los comentarios del Santo Corán y los libros del Santo Mesías Prometido. Entiendo que el departamento de Waqf No ha creado un sílabus para ellos hasta la edad de 21 años, y luego es necesario que ustedes, los Waqf No, hagan el esfuerzo para que profundicen en el conocimiento religioso. A los padres les digo que deben intentar dar el máximo entrenamiento moral de los niños, pero esto no tendrá efecto hasta que no haya una igualdad entre vuestra palabra y una concordancia entre la palabra y vuestros actos. Los padres tienen que ser un modelo para los niños en la oración. Tienen que leer y hacer leer el Santo Corán en sus casas. Los padres serán un ejemplo, un modelo de alta moral. Los padres tendrán que esforzarse por incrementar el conocimiento religioso. Deben odiar a la mentira en las casas, a pesar de que tengan algún problema con algún responsable de la comunidad e incluso se les haya dañado por algún responsable, no deben comentarlo en sus casas. Los padres deben demostrar que escuchan mis sermones como mínimo en la MTA, y todo esto no es solo para los padres de los Waqf No, sino para todos los Ahmadis que quieren que su progenie permanezca conectada con la comunidad. Deben hacer cualquier tipo de esfuerzo para que las casas sean casas Ahmadis en lugar de ser casas de personas materialistas, porque si no, nuestras futuras generaciones no solo abandonarán el Ahmadiyyat siguiendo al mundo, sino que se alejarán de Dios, y con ello cosecharán la ruina en este mundo y en el mundo que ha de venir. Que Dios quiera que no solo los niños Waqf No busquen la cercanía con Dios y sigan el camino del temor de Dios, sino que las acciones de sus queridos les salven de cualquier mal nombre. Es decir, cualquier Ahmadi sea un verdadero Ahmadi, sobre el que repetidas veces el Santo Mesías Prometido nos ha dicho, para que la bandera de la Ahmadiyyat y del verdadero Islam de nuevo se eleve. El Santo Mesías Prometido nos aconsejó diciendo que una persona que piensa que ya ha contentado a Dios haciendo una o dos cosas, pero esto no es así. El Santo Mesías Prometido al Islam dice que es muy difícil ser obediente. La verdadera obediencia fue demostrada por los compañeros del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estos son los estándares de verdadera obediencia y son nuestros ejemplos. El Santo Mesías Prometido dice: ¿la obediencia es algo fácil?
aquel que no muestra completa obediencia pone un mal nombre a esta comunidad. No es solo una orden, hay múltiples ordenanzas, al igual que en el paraíso hay muchas puertas y una persona puede entrar por una puerta, otro por otra puerta. De la misma forma, el infierno tiene muchas puertas. No vaya a ser que cerréis una puerta del infierno para vosotros, pero dejéis la otra abierta. El Santo Mesías Prometido dice: después de haber hecho el pacto de alianza conmigo, uno no debe estar sumido en el error de que el Ahmadiyyat es una verdad y creyendo esto es suficiente para tener las bendiciones. Aceptando la veracidad no satisface a Dios hasta que no haya obras que lo acompañen. Debéis, por lo tanto, practicar que cuando entréis en esta comunidad, practicar la piedad y refrenaros de cualquier maldad, mantened un discurso moderado y dulce, pedid perdón de vuestros pecados y suplicad continuamente en vuestras oraciones que Allah Ta'ala nos ayude a seguir estos consejos y que a nosotros y a nuestra progenie le dé la posibilidad de permanecer en los altos estándares de la piedad y el temor de Dios y cumplamos la misión del Santo Mesías Prometido, alayhi salam. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر